Biológicas Marcelo Cabido. Él es investigador superior del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET, de la UNC. Fue designado miembro del panel multidisciplinario de expertos como uno de los 4 representantes por los países de América Latina y el Caribe en la plataforma intergubernamental sobre diversidad y servicios ecosistémicos, auspiciado por varias naciones de las Naciones Unidas. Él, en particular, viene a hablar del tema el perilago, un ecosistema transicional. Bueno, voy a abrir la... Por ahí. Todo tuyo, Marcelo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Se escucha bien y se ve la presentación. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un desafío tremendo porque, como comentaba antes de que, digamos, en la junta previa, yo soy un sapo de otro pozo y la verdad que vengo con una visión ecológica de la problemática del ordenamiento territorial, ¿no? Para nosotros el ordenamiento territorial es básicamente asignarle a cada espacio del territorio aquel uso para el cual tiene la mejor potencialidad. Digamos, asumiendo que lo productivo rinde en términos económicos, pero que la conservación de la naturaleza también rinde en términos económicos. Por otro lado, bueno, entonces muchas gracias por la invitación, es todo un desafío. Por otro lado, comentarles que una buena parte de las cosas que mencionó el arquitecto Santa las van a volver a ver en mi presentación. Yo voy a hacer una presentación que está también a escala de conceptos globales sobre el ecosistema de Perilago. No me voy a referir específicamente al lago Piedras Morenas ni a ningún lago de la provincia de Córdoba, sino que voy a mencionar conceptos generales que creo que le caben las generales de la ley a todos los espejos de agua de la provincia. Las zonas de Perilago, digamos, están entre los hábitats más productivos y amenazados del planeta. En la República Argentina, digamos, los registros globales de cuerpos de agua figura que la República Argentina tiene 39 lagos, pero en realidad en el país tenemos más de 500 cuerpos de agua entre lagos y lagunas un poco más pequeñas. Esto nos habla de que los ecosistemas de Perilago tienen una terrible importancia, no solamente por el número. Marcelo. Sí. Perdón, no sé si estás avanzando con las diapositivas. No, ya avanzo ahora enseguida. Ah, perdón. Sí, estoy introduciendo el tema. Es para ver si tenías el mismo problema que César. Ah, bueno, ya veo. A ver, espera, pruebo con una y veo. No, creo que va bien. Perfecto, perdón. Bien. Decía que entonces, digamos, dado el número de estos ecosistemas que tenemos en el país, la importancia es tremenda, a la cual se suma, digamos, la importancia que tienen como sistemas o zonas de conservación muy valiosas de la naturaleza. Sin embargo, carecemos en Argentina de un relevamiento, digamos, no están debidamente registrados estos ecosistemas y tampoco están mapeados y en general tampoco están evaluados como corresponde. En estos breves minutos lo que voy a hacer es referirme a 3 aspectos fundamentales para entender desde el punto de vista de la ecología de qué se trata cuando hablamos de ambientes de Perilago y de algunos aspectos vinculados con su manejo. Y con total humildad trataré de mostrar que el Perilago incluye tierra y agua y que cualquier iniciativa para su explotación y su manejo debe considerar ambas partes en forma conjunta y no separadamente, como se ha hecho en muchos lugares del mundo con, digamos, poco éxito. Entonces voy a referirme rápidamente a 3 aspectos principales. Por un lado, definir qué es el Perilago desde nuestra perspectiva, qué funciones o servicios ecosistémicos nos proveen, y finalmente, cuáles son las principales causas del deterioro de los ambientes del Perilago. Entonces, ¿qué es el Perilago desde el punto de vista de nuestra disciplina? Básicamente es un hábitat transicional, es decir, lo que nosotros llamamos un ecotono, que conecta áreas terrestres con las aguas poco profundas del lago, y que se compone de hábitat tanto para organismos terrestres y acuáticos como para otros organismos que son característicos de esas zonas de contacto, lo cual origina una enorme diversidad en estos sistemas, mucho mayor que la que se observa en el agua abierta, que es una situación mucho menos estructurada que la del Perilago. Así como es fácil definir lo que es la línea, es fácil definir lo que es la línea de agua,
es sumamente difícil y controvertido definir qué es el perilago. Sin duda que la definición de perilago varía según el observador, según el interés con el que se lo está mirando. Por ejemplo, no es lo mismo para un geólogo que estudie el aporte de arena desde dunas al fondo del lago, que para por ejemplo, un ictiólogo, un ecólogo de peces, que está tratando de ver cómo aprovechan los peces los aportes que hace la vegetación de la ribera al agua desde el punto de vista de alimentos, recursos, etc. Por lo tanto, es bastante difícil lograr una definición consensuada de lo que es el perilago. Yo propongo desde el punto de vista de la ecología una definición que nos dice que el perilago es la zona vecina a la línea de costa, que estoy señalando aquí con el cursor, en la cual relaciones fuertes y directas vinculan estrechamente a los sistemas terrestres con el sistema de aguas superficiales y viceversa. Es decir, ambos se afectan y se interrelacionan entre sí. Básicamente, entonces es una faja extendida a ambos lados de la línea de agua. La variación en factores ambientales, tales como la profundidad del agua, el tipo de sedimentos depositados o arrastrados desde la tierra, la exposición al oleaje, etcétera, combinados básicamente con la fluctuación en el nivel de agua, resultan en una alta diversidad de hábitat, lo cual se traduce igualmente en una alta diversidad de organismos que viven en esta zona. Simplemente uno podría ejemplificar con las plantas flotantes de la costa, las plantas sumergidas, que a su vez dan hábitat o alojamiento a un montón de otros organismos, por ejemplo, peces que pasan su etapa de juvenil en estas zonas, un montón de artrópodos, insectos, etc. Igual que la vegetación de la ribera propiamente dicha. Entonces, básicamente son sistemas de alta diversidad. Entonces, el perilago es una faja comparativamente extensa, pero muy extendida longitudinalmente. Y sobre todo, esto implica que los usos y perturbaciones hacia la tierra o hacia el lago conducen rápidamente a la constricción y fragmentación de la línea de costa. Por lo tanto, estos son sistemas muy sensibles. Si tuviéramos que dividir, digamos, hacer una taxonomía de la zona del perilago, diríamos que está formado por una zona sublitoral o infralitoral por debajo de la línea de agua, una zona intermedia que está representada entre la línea de aguas bajas y de aguas altas, y después la zona costera terrestre. Los límites a ambos lados frecuentemente no están claramente demarcados y en general lo que se hace desde un punto de vista práctico que cada interesado en esta zona define sus propios límites para el perilago. Pero básicamente, y el concepto que quiero dejar aquí, se trata de una zona de alta complejidad donde hay un conflicto de intereses, básicamente. Por ejemplo, desde el punto de vista del planeamiento del uso de la tierra, la prioridad generalmente se pone en este sector del perilago, mientras que desde el punto de vista del manejo del agua, pesquería, etcétera, el interés está puesto de este otro lado. Y generalmente esta zona de punto, que sería la zona de contacto, no es muy tenida en cuenta en cuestiones de planes de manejo, etcétera. Por otro lado, hay un conflicto que, digamos, la gente del IPLAN probablemente lo conoce mucho mejor que yo, entre la idea de la propiedad privada y la propiedad pública, donde termina la línea de costa o la línea de ribera y donde comienza la zona de propiedad privada. Y también hay conflicto desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza. En general, debería tenerse en cuenta ambos sectores, el sector de la tierra y el sector del agua, desde el punto de vista de conservación de la naturaleza, según vamos a ver ahora cuando les muestre cuáles son los servicios ecosistémicos que presta esta zona. Por lo demás, podríamos hacer una sectorización entre plantas emergentes, bosques o vegetación de ribera, zonas aptas para agricultura, para asentamientos urbanos, industriales, etc. Pero en general, la idea es que se trata de un ecosistema complejo. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos? O digamos, dicho de otra manera más directa, ¿cuáles son los bienes que provee el sistema de perilago a la gente? Podríamos dividir los servicios ecosistémicos en varios tipos de servicios. No me voy a profundizar ahora en qué quiere decir cada uno de ellos, porque sería una presentación específica para eso, pero en general hay servicios de provisión, alimentos digamos, recursos cosechables, agua, irrigación, producción de energía, etcétera, la producción de energía misma. Servicios de apoyo, ya he mencionado la alta diversidad que caracteriza a estos sistemas. Digamos,
como dije, hay numerosos individuos, organismos, con una diversidad mucho más alta que tanto en el sistema de aguas abiertas, como en muchos casos, particularmente en el caso de nuestro lago, en los sistemas, en la parte terrestre del gran ecosistema del Perilago. Tienen un papel muy importante estos sistemas en el ciclado de nutrientes y son corredores de dispersión para la fauna y la flora que se mueve a lo largo de estas estrechas fajas. También hay servicios de regulación muy importantes, purificación del agua. Aquí hay todos unos procesos biogeoquímicos que permiten una depuración del agua de los lagos, protección contra la erosión en costas, mitigación de inundaciones, atenuación del oleaje y servicios culturales que posiblemente en los proyectos de los planes de ordenamiento territorial ocupan un lugar relevante, que tienen que ver con los aspectos de recreación, explotación turística del ecosistema del Perilago y también con aspectos estéticos, espiritualidad y educación. ¿Sí, perdón? Suele decirse por ahí que no hay nada peor para un turista que un lago con el sistema de Perilago completamente degradado. Pero además hay otras funciones que son muy importantes, ya que existe una clara vinculación entre el lago y Perilago con los sistemas sociales y económicos más amplios. Digamos, además de del valor desde el punto de vista de la conservación de especies y hábitat que mencioné, no cabe duda que hay otros aspectos directos como la industria del turismo, la recreación, el valor de la tierra, por ejemplo, lo cual se traduce en renta y precios de terreno, le otorgan sin duda a los ecosistemas de Perilago un considerable valor agregado, que suele ser muy bien reconocido por los usuarios individuales y también por los municipios, como escuchamos en la presentación del arquitecto al comienzo de esta serie. Por lo demás, también el Perilago, digamos, cumple funciones desde el punto de vista de que es un área de transporte, digamos, áreas públicas y privadas para asentamientos, construcciones de infraestructura, pesca, agricultura, otros usos agrícolas, etc. Y finalmente, el último aspecto que quería tocar es el de las principales causas del deterioro o perturbaciones de estos ecosistemas del Perilago. Digamos, los seres humanos hemos utilizado intensamente los sistemas de Perilago durante miles de años. Digamos, hay evidencias de que ya en la edad de piedra y bronce había asentamientos humanos de alta densidad en lagos del sur de Alemania y de Suiza. Sin embargo, es recién después de la revolución industrial cuando se empieza una intensificación mayor del uso del Perilago, y después de la década del 60 del siglo pasado, estos cambios se han intensificado a través, sobre todo, de la carga de nutrientes impuesta sobre muchos lagos y a través de un amplio incremento del uso recreativo. Esto lo vemos perfectamente en algunos lagos de nuestra provincia. La mayoría de las actividades recreativas que se llevan a cabo en los lagos utilizan el Perilago, o bien como acceso, o bien esas actividades se realizan directamente sobre el Perilago. Entonces suelen ser sistemas severamente degradados, a pesar de que he leído por ahí que el lago Piedras Moras es el lago con las aguas más limpias de la provincia de Córdoba, con lo cual, digamos, los almafuerenses pueden estar muy orgullosos. En general, la zona de costa es muy sensible a estas modificaciones asociadas a las actividades humanas. Y yo he agrupado, digamos, estas perturbaciones del Perilago en tres tipos principales de perturbaciones. El primero es la regulación del nivel de agua. El nivel de agua del Perilago, es decir, las aguas superficiales que forman parte desde nuestro punto de vista del Perilago, sufren distintas fluctuaciones, ya sea porque se aprovechan para generación de energía, prevención de inundaciones, irrigación, etc. También para recuperación de tierra para agricultura, restauración del lago, etc. Y estas fluctuaciones de nivel, digamos, suelen ser un factor que afecta notablemente a casi todos los aspectos que acabo de mencionar en la imagen anterior con respecto a los servicios ecosistémicos que presta el Perilago. Por lo tanto, es un aspecto muy importante. Un segundo aspecto relevante y que puede producir perturbación en el Perilago es la construcción de infraestructura y fortificaciones de la costa, que son de los más variados tipos. Pueden ser desde asentamientos humanos hasta asentamientos industriales o asentamientos para parques de recreación, como hemos visto en las presentaciones anteriores. Particularmente en el caso de asentamientos industriales, suelen producir una modificación muy severa de los perilagos y prácticamente anulan la
la rica diversidad de servicios ecosistémicos que mencioné que prestan estos ecosistemas. Y el tercer aspecto es el de la eutrofización y la deposición de sedimentos, que generalmente se trata de lixiviados ricos en nutrientes y pesticidas que provienen del área de la costa, del área de tierra del Perilago. Esto produce efectos tremendos sobre el lago. Si pensamos, por ejemplo, en el lago San Roque, vemos rápidamente el impacto que produce la eutrofización, es decir, el enriquecimiento de nutrientes por distintas causas en estos lagos, ¿no? Que prácticamente transforman muchos sectores del lago en inutilizables o directamente rechazables por el turismo. Las fuerzas primarias de eutrofización cultural, cuando me refiero a eutrofización cultural, paso a la siguiente y después vuelvo, me refiero a la eutrofización que somos capaces de producir con nuestras actividades, escurrimiento del agua de lluvia, efluentes industriales, fertilizantes y pesticidas, sedimentos que llegan al lago, en un tiempo breve. Es decir, pasamos de un lago oligotrófico, pobre en nutrientes, a un lago eutrófico o hipereutrófico en pocos años. En el caso de lagos naturales, digamos, por ejemplo, los lagos glaciares del sur de Argentina, que son lagos oligotróficos, pobres en nutrientes, estos procesos de eutrofización pueden llevar miles de años. En cambio, cuando el proceso es cultural, se produce en pocos años. Piensen en otros lagos, como les dije, el San Roque, y en vías de lo que se va convirtiendo en los molinos, que este proceso de eutrofización se ha producido solamente en algunas décadas. Las fuerzas primarias de eutrofización cultural es, digamos, los desechos de cámara séptica, los fertilizantes producto de la agricultura en las regiones del Perilago, la erosión por sedimentos. Piensen, por ejemplo, lo que va a pasar ahora después de los tremendos incendios que hemos tenido en la provincia de Córdoba, el aporte que va a haber de sedimentos a los lagos, excrementos de animales, procesos de deforestación que cambian totalmente el funcionamiento de las comunidades vegetales de la región del Perilago y, por cierto, el desarrollo urbano. Solamente para mostrar algún ejemplo de cómo el avance de las urbanizaciones o de las construcciones en el sector del Perilago puede llegar a afectar. Fíjense, esta es una imagen de los molinos de principios del siglo XX, del siglo XXI, estamos hablando alrededor del año 2000, y esta es una imagen del año 2018. Fíjense el avance que han tenido las urbanizaciones en este sector, y ya estamos hablando de grandes sectores de los molinos como eutrofizados. Vuelvo ahora a Piedras Moras. Fíjense, esta es una imagen de finales del siglo pasado o principios de este siglo. Estamos viendo que este sector, donde hoy se asienta parte del planeamiento que nos mostraba el ingeniero Santa en su presentación, prácticamente carecía totalmente de urbanización. Esta es una imagen del año 2005 y esta es una imagen bastante reciente. Fíjense cómo ha habido un avance de las urbanizaciones. Es decir que, digamos, yo no estoy queriendo decir que la municipalidad no se está ocupando de este sector valioso, sino que sería, digamos, una advertencia a tener en cuenta. Datos que surgen de congresos que tratan temas de contaminación y de factores de deterioro del Perilago nos muestran que las estadísticas nos dicen que el 57% de los participantes en esos eventos nos dicen que el uso recreativo y turístico es el responsable principal del deterioro del ambiente de Perilago. Luego siguen las construcciones, fortificaciones, muros, rompeolas, etc. Manipulación del nivel del agua, lo que les decía hace un rato. Después el drenaje lixiviado, que culmina en la eutrofización de los lagos, y así sucesivamente otros aspectos que he ido mencionando. En síntesis, y lo que yo quería dejar como motivo de discusión en esta presentación es entender que el Perilago es una unidad. Digamos, no deberíamos aplicar definiciones que dividen el Perilago en el agua, en una parte de agua y una parte de tierra, sino que se trata de un complejo directamente influenciado por las actividades humanas, en el cual se superponen intereses y conflictos, y en el cual interactúan los ecosistemas de tierra con los ecosistemas acuáticos en una unidad. Perdón. Por otro lado, la compleja superposición de usos puede producir la destrucción directa de los hábitats y la fragmentación de los sistemas costeros. Y finalmente, la demanda de áreas para recreación en el Perilago crecerá. Es necesario un manejo responsable basado en conocimiento y monitoreo. Actualmente, y en diversos lugares del mundo, las funciones ecológicas de los sectores del Perilago son frecuentemente ignoradas cuando se trata de la planificación de estos ecosistemas.
generalmente en favor de intereses económicos y de desarrollo. Yo no estoy negando el desarrollo, solamente estoy advirtiendo de que no lleguemos a impedir el desarrollo. Por lo tanto, en el futuro necesitamos mejores diseños para obras de ingeniería y estructuras en general, legislación más completa para proteger esas zonas. Córdoba tiene alguna legislación, yo no la conozco en profundidad, pero sé que la tiene. Mejores sistemas de áreas de conservación y metodologías para restaurar los ecosistemas de perilago degradados. Estas pretendidas soluciones requerirán de nuestra parte entender el funcionamiento de los ambientes perilago, tanto los que se encuentran en estado natural como aquellos que están fuertemente intervenidos. Es imprescindible un ordenamiento del perilago, por eso celebro este encuentro tendiente al ordenamiento de este territorio. Muchas gracias por la invitación y por escuchar. Muchas gracias, doctor. Una pequeña preguntita, me pareció sumamente interesante y muy didáctica su explicación en relación a aquello que no vemos, digamos, más allá de lo que todos podemos percibir como paisaje, como disfrute, como visuales, como recreación. Hay toda una vida, digamos, ahí en ese cotono que une la tierra con el agua. Y la pregunta va en el sentido de qué recomendación o qué criterio se puede tener en un sector donde por sus cualidades paisajísticas, por sus cualidades en el uso recreativo de las personas, tiende a valorizarse. Es decir, estas zonas, en general por sus grandes atributos paisajísticos, tienden a, como vimos en las imágenes satelitales, a valorizarse y a crecer, y entonces ser una gran tentación, no solo para el avance del desarrollo urbano, sino para los complejos fundamentalmente recreativos, de cabañas y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo cree usted que se podrían iniciar estas discusiones para visibilizar el valor y el gran riesgo que presenta el perilago para los ecosistemas de las ciudades? Yo creo que el primer paso es el ordenamiento territorial, como decía al principio, es decir, asignarle a cada porción del territorio el uso para el cual tiene la mejor potencialidad. En este caso, a mí me parece excelente la presentación que hizo el arquitecto Santa. Esta es una zona que va a ser, llamémosle, discúlpenme el término, sacrificada para la explotación turística. Digamos, de algo tenemos que vivir, por lo tanto yo no soy un ambientalista fanático, sino que creo que el ordenamiento nos tiene que llevar a asignarle a cada porción del territorio un uso y una aptitud diferente. Yo decía de la conservación de la naturaleza. Bueno, esta zona será la zona destinada al turismo, pero hay otra zona, la estoy marcando con el cursor, que todavía sustentan algo de vegetación natural. Digo vegetación, pero estoy incluyendo también fauna, microorganismos, insectos, etcétera, que tendrán una función muy importante en la depuración del lago. Y entonces probablemente estas zonas, así como esto se sacrifica para el turismo, estas zonas probablemente deberían ser preservadas para conservación de la naturaleza y conservación de los servicios que presta el perilago. Y uno de esos servicios es precisamente el recreativo, es decir, lo recreacional, que si llegamos a tener el día de mañana un lago contaminado, eutrofizado, va a perder el valor que tiene también para el turismo, porque como decía hace un rato, no hay nada peor para el turismo que un lago eutrofizado, maloliente, que además luce mal. Por lo tanto, yo diría, respondiendo a tu pregunta, paso número uno, un ordenamiento territorial integrado, es decir, no solamente esta porción que va a ser sacrificada para el uso directo, sino, digamos, todo el perilago y el espejo de agua en sí mismo. En realidad deberíamos tener en cuenta toda la cuenca, ¿no es cierto? No solamente esto que es casi que está en la parte media, digamos, distal de la cuenca, ¿no? Digamos, pero yo creo que esos serían los pasos a seguir. Y lo que estoy diciendo suena como a lo mejor como quimérico, utópico, pero es lo que han hecho en distintos lugares del mundo. Hay un lago en Alemania, el lago Constancia, que es un ejemplo paradigmático. Hace unos 30 años ese lago estaba totalmente eutrofizado, la verdad que un lago que daba lástima, y lograron recuperarlo, por supuesto que poniendo dinero, pero además de dinero poniendo ordenamiento y uso adecuado, ¿no?
que yo, digamos, no, el espacio del Perilago y el lago no son una excepción a lo que deberíamos hacer con todo el territorio, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo.